Nos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de este programa que tiene por nombre hace más de 20 años, Entre Ustedes y Nosotros, con un conductor que lo creó junto con otras personas en ese momento, pero hoy sigue vigente, el doctor Jorge Enríquez, que en unos minutos está ya conectándose. Bueno, un día muy particular. Sí, buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal? Estoy sin video porque tengo un pequeño problemita acá en el estudio. Bueno, En el estudio mío. pero tu jurídico. voz es inconfundible igual. Bueno, te agradezco muchísimo la presentación. Y bueno, si querés ya largamos el programa. Por supuesto. Bueno, en primer lugar, creo que el hecho más contundente de estos días ha sido la condena a cumplir la pena de 6 años de prisión por parte de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Era algo que se venía a venir porque fue tan contundente, 13 jueces y 7 fiscales de distintas instancias ya la habían condenado, en algunos casos, como fue el caso del fiscal Diego Luciani y del fiscal Sergio Mola, habían pedido la pena de 12 años porque a los 6, según entendían, a los 6 de delito en fraude de la administración pública, correspondería aplicar otros 6 más por asociación ilícita. Yo comparto ese criterio. El fiscal general, el procurador general de la Nación Argentina, el doctor Eduardo Ezequiel Casal, lo mantuvo, sosteniendo así la acusación fiscal. Lo que ocurre es que también acá muchas veces hay que medir los tiempos políticos de los tiempos que realmente son los que tienen que imperar sobre los términos, sobre los tiempos jurídicos. Esto lo digo no en detrimento de que el fallo sea político, sino que si esto volvía a la instancia anterior, esto volvía a la instancia a la primera instancia, no a la primera instancia, sino si esto hubiera cogido la Corte lo de los 12 años, el tema de la asociación ilícita, esto hubiera necesitado que la Cámara de Casación Penal volviera a esa instancia y en esa instancia se resolviera designar a un nuevo tribunal para que intervenga en el nuevo delito que se habría configurado. Por eso esta fue la causa fundamental que llevó a los ministros de la Corte a no aceptar ese temperamento. Dicho esto, me parece importante hablar un poco de lo atinente al tema de la causa en sí de vialidad nacional, porque uno dice, muchas veces hay gente que está diciendo que es una política, que se trata de un preso político. Esto de ninguna manera es así, se trata de una política presa. Que esto quede bien en claro, porque muchas veces acá uno está escuchando algunos comentarios que la verdad que son realmente lamentables. Esta es una causa tipificada claramente como delito de fraude contra la administración pública. No voy a señalar todo el derrotero de esta causa, pero esto empieza con el tema de vialidad nacional,
cuando se crea a los pocos días de haber llegado al poder, o quizás mejor dicho, unos días antes, exactamente 17 días, un oscuro empleado bancario de Río Gallegos, me estoy refiriendo al señor Lázaro Báez, crea una empresa Austral Construcciones, era alguien que no tenía ni la más remota idea de lo que se trataba. eh, este tema no era ingeniero, no tenía ningún conocimiento en materia de vialidad. Y bueno, y este hombre es el que aparece como titular de una empresa que se llevó el 83% de la obra pública de la provincia de Santa Cruz y seguramente no, claramente a través de empresas intermedias lograron, cuando ya se empezaron a descubrir algunos de estos temas, lograron finalmente que otras empresas también, que en realidad eran empresas fantasmas, o empresas que en definitiva respondían a Néstor y Cristina Kirchner, eh, eh, actuaran también en connivencia con Austral Construcciones. La matriz mafiosa que utilizaron era la que habían empleado en Río Gallegos primero, en la provincia de Santa Cruz después, y finalmente la llevaron al plano nacional. No nos olvidemos que ya actuaban con esos comportamientos mafiosos en Río Gallegos y en Santa Cruz, también Julio Devido, también Lázaro Báez, también, perdón, José López, ya de Lázaro Báez se habían hablado, y había otros personajes como Zanini, como Nelson Perotti, etcétera. Para hacerlo sencillo, se trataba de un entramado delictivo realizado en más de una jurisdicción, pero particularmente en Santa Cruz, donde cada uno de los intervinientes tenía un rol concreto en relación a los cargos que desempeñaban. Por eso es que yo digo que había un rol preponderante. Se trataba de una organización ilícita en la cual Cristina Kirchner ejercía un rol preponderante. El fallo, a mi juicio, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un fallo es un fallo impecable desde todo punto de vista. Hay cuestiones que se están debatiendo acerca si puede ser o no impugnado ante otro tipo de instancias. Yo creo que de ninguna manera esto puede ser así, pero bueno, esto quedará a resolución de lo que determinen otras instancias superiores. Dicho esto, pasamos al tema de la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria se otorga a aquellas personas, es algo absolutamente potestativo del juez, así lo establece el artículo 10 del Código Penal. Es algo absolutamente, repito, potestativo de los jueces aplicarlo a las personas de más de 70 años, sobre todo cuando estas personas, ahí apareció el video, revelan algún tipo de comorbilidades. En este sentido, me parece que es importante señalar que se lo ha otorgado, yo creo, Cristina Elizabeth Fernández, nada más que por el hecho de que es una exmandataria. No estoy de acuerdo con esto, ya estamos viendo los trastornos que está produciendo, no puede tener un régimen especial, esto de que tenga manicura, pedicura, etcétera, peluquera y otras cuestiones, me parece que no lo tiene un preso común. Y ella es, en definitiva, a lo mejor no enviarlo a un establecimiento tumbero, por así llamarlo, o a las cárceles que tiene el Servicio Penitenciario Federal, que la verdad que son verdaderos antros, y llevarlo a una situación de degradación. No nos olvidemos, insisto, que es una ex presidenta de la República, pero tampoco se le puede imponer, permitir de que tenga privilegios que otros presos no tienen. De todas maneras, creo que acá también hay que medir las consecuencias políticas que esto puede tener. Yo hubiera preferido que le hubieran dado la prisión domiciliaria, pero en un lugar, en Calafate, que era su lugar en el mundo, pero lo que ocurre es que en Calafate muchos dijeron que era transformar una nueva Puerta de Hierro, haciendo un remedio a lo que fue en la época de Perón, la famosa residencia madrileña. Eh, pero creo que esto hubiera servido para, a lo mejor, para no enfervorizar tanto a la gente. Hoy la manifestación fue bastante tranquila. Evidentemente no se cumplió con el protocolo antipiquetes. Yo creo que también este protocolo antipiquetes, que es, a veces digo que es medio de la boca para afuera cuando algunas autoridades nacionales, por caso de la ministra de Seguridad, lo proclaman,
por qué se puede aplicar en determinadas circunstancias, en otras no. Entonces, ser bravucón diciendo que yo controlaba la calle y después resulta que el tránsito, los que hemos andado por la ciudad lo hemos visto, es un caos. Entonces quiere decir que en determinadas circunstancias este protocolo antipiquetes no se puede aplicar. Eh, Creo que cortame cuando tengamos Sí, ya en sí, línea sí, sí, no te a nuestro preocupes. amigo Julio Bárbaro. Lo que sí creo que es importante que, bueno, el derrotero de toda esta cuestión, no hace falta que hablemos de todo lo que sucedió después a lo largo de estos 17 años que duró desde que empezó la investigación impulsada por el periodista Jorge Lanata, por la dirigente política Elisa Carrió, que la realizaron dos fiscales excelentes como Gerardo Polichita y Ignacio Maíquez, y que después fue continuada también, obviamente, por el fallecido juez Claudio Donadío, pero evidentemente no podemos estar 17 años con un juicio. Creo que hay que reformar un poco nuestro sistema judicial. Yo creo que no es, como dicen por ahí algunos, que los jueces son cobardes, que no se animan a aplicarle. Yo creo que en todo tiempo y lugar los jueces tienen que aplicar las normas de acuerdo a las condiciones sociales, a las condiciones en que desenvuelve su vida normal una comunidad. Si bien es cierto que no puede tener, como vuelvo a insistir, privilegios porque no se aplica esto automáticamente a las personas de más de 70 años, sino solamente cuando se evidencia que estas personas pueden tener algún tipo de comorbilidad o de alguna afectación que haga la necesaria y urgente atención médica o que tengan situaciones de carácter psicológico extremos. Creo que se podía haber señalado otro lugar de detención y no en el barrio de Constitución, en un lugar que sabemos que aparte es trasbordo para toda la gente que vive en el sur del conurbano bonaerense, con el trastorno que ello ocasiona, como también el trastorno que ocasiona a la gente que vive en el barrio de San Telmo y Constitución. Por caso, hace una semana que los chicos que van a los establecimientos educativos de la zona no pueden tener la currícula normal. Entonces me Jorge, parece ya que esta... está, si querés, Julio Bárbaro te está escuchando, para que lo sepas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julio? Estábamos hablando recién de todo el tema inherente a la detención, mejor dicho, a la detención, a la prisión domiciliaria, la posibilidad de que Cristina Kirchner pueda tener un trato diferente al que otros reos no pueden acceder, merituando también las condiciones de expresidente de la Nación. Yo creo que el artículo 16 es muy claro: todos los habitantes somos iguales ante la ley, así que de la Constitución Nacional, obviamente. Entonces creo que debería ser esto una norma para todos. La ley, como decían los romanos, dura lex et lex, la ley es pareja para todos. Dicho esto, te damos la bienvenida a nuestro programa de la tarde, entre ustedes y nosotros, y querría escuchar tu opinión al respecto, tanto del fallo como de este tema de la prisión domiciliaria y también del sentido aleccionador que para todos los gobernantes debe tener este fallo, porque esto es como la guillotina de Robespierre, ¿no? No sea cosa que tanto han insistido con esto que después termine arrastrándolo al propio Robespierre, ¿no? Bueno, yo personalmente dije que respetaba a Horacio Rosati como un juez serio que había transitado toda una vida política, desde constituyente hasta intendente, hasta ministro de Néstor Kirchner, ¿no? Y que renunció en un momento que no le gustó algo que le propusieron para firmar, y en una sociedad donde no hay muchos ministros que renuncien cuando no están de acuerdo, ¿eh? Vamos a ser claros, porque son casos raros. Entonces, para mí eso estaba fuera de discusión. Me duele mucho la herida que se da sobre una sociedad donde la grieta se profundiza cada vez más, y soy consciente de que sobre ese conflicto
no hay futuro, porque las sociedades que han salido, yo estaba en España exiliado cuando se dio el encuentro entre el Partido Comunista con Santiago Carrillo y González Fraga, el jefe del franquismo, y de ese encuentro se hizo un país, y había 1 millón de muertos, ¿no?, sobre sus espaldas, en una guerra civil que fue pesada en serio. Entonces, a mí me parece que una cosa es la condena, otra es el afecto de la gente a la que respeto, porque si algo uno respeta son las pasiones ajenas, no son las propias, pero y lo que me duele es que no haya gestos de intentar superar esta conflictividad que la tenemos desde hace 40 años, ¿no? Sí, la verdad que realmente eso es preocupante y parecería que hay como un ensañamiento, un propósito claro de cabalgar sobre ese odio y cada vez se implementa desde lo más alto del vértice del poder político, porque me parece que las declaraciones tanto de Milei como de muchos de sus acólitos, más allá del lenguaje soez y vulgar con el que las proclaman, me parece que esas manifestaciones lo único que hacen es atizar más el fuego. La propia declaración con esto repudié por las redes sociales el atentado que sufrió José Luis Esper, como repudié siempre todo tipo de escrache, desde aquellos famosos escraches que le hicieron en su momento a Roberto y a Juan Aleman y a Sí, otros sí. dirigentes. Entonces, también, pero también hay que recordar que hace pocos días en un ámbito académico, en un ámbito universitario, el señor Esper se despachó contra la hija de Cristina Fernández, que no tiene nada que ver con lo que pudo haber hecho la madre. O sea, hay como una suerte si en algún momento el tema famoso de la caja de seguridad, hay como una suerte de obediencia de vida también en eso, ¿no? O sea, una forma irresistible que la chica no podía, pero que evidentemente la chica se vio beneficiada con los robos de la madre, sí, pero eso no justifica de que la insulte de arriba abajo, porque parece que ahí ya se degrada todo. En una universidad que no es de izquierda ni nada por el estilo, pero además el ámbito de lo académico obliga a un lenguaje coherente con el lugar. A mí me Seguro. pareció absurdo. Yo he dado charlas en la UCA, en muchas universidades, en muchos lugares, y nunca se me ocurriría agredir de una manera tan grave a otro. Me pareció, bueno, se tuvo que retirar. Me dolió porque es como que los argentinos de un lado y del otro vamos avanzando y la política es entre adversarios, entre enemigos no hay política, hay guerra, ¿no? Seguro. ¿Cómo ves esto, el gobierno actual, cómo lo estás viendo, con todas estas cosas que más allá de que la parte económica puede estar funcionando medianamente bien, me estoy refiriendo a la macro, porque la micro uno lo está viendo en la calle, donde, bueno, nosotros vivimos prácticamente en el mismo barrio, vamos a comer en los mismos restaurantes y tenemos la suerte todavía de hacerlo, ¿no? Julio, pero el otro día estábamos en un restaurante donde creo que estaba la mesa donde estabas vos y la mía, nada más. Y todos bajamos, yo iba a ese restaurante que el mío, una y hasta 2 veces por semana, y ahora voy cada 15 días. Entonces, digamos, a todo nivel hemos ido bajando consumo, y esa baja de consumo, que para nosotros no es grave, es también la baja del consumo de carne, de leche, que es un dolor muy grande. Entonces, la moneda es importante, la estabilidad, parar la inflación, pero en los cementerios no hay inflación. Digo, si esto implica detener la producción y el empleo, es grave, ¿no? Es una discusión. El gobierno de Alberto Fernández fue el peor de la historia, y el de Alfonsín yo lo reivindico como el mejor del proceso desde el momento que volvimos. Totalmente de En acuerdo. imagen, en contextura, en la forma.
yo entré a la plaza con Dante Gullo, que en paz descanse, en apoyo cuando fue la sublevación de los Carapintadas, en una columna. O sea, era un momento de acercamiento de los políticos que después se agrietó y caímos de nuevo en esta estupidez de enfrentamiento en la cual los partidos se debilitan y los intereses se fortifican, ¿no? Totalmente de acuerdo. Recordemos el balcón de Cafiero y Alfonsín cuando Alfonsín fue a Campo de Mayo. Yo estaba en la plaza sobre el lado, seguramente yo estaba sobre el lado izquierdo y vos estarías sobre el derecho. Yo estaba más Ah, próximo sí, a la sí, catedral sí, y vos sí, del otro sí. lado. Pero evidentemente no hubo ningún tipo de fricciones. Yo me encontré con muchos amigos míos peronistas con los cuales hablaba perfectamente y no existía ni siquiera el prejuicio de que si yo me acercaba a hablar con él, el de mi partido político iba a ver como que estaba cometiendo un acto de traición. Y hoy esas cosas, ¿qué estabas haciendo hablando con fulano? Te pueden decir. Tenés que, aparte, cuando yo opino en contra de este gobierno, tengo que aclarar previamente que tengo 10 denuncias penales. Una que entré como querellante, que fue la causa de vialidad, que no hice más que aportar un mínimo granito de arena, pero tengo que aclararlo, porque si no dice no, ya enseguida te etiquetan kirchnerista. Entonces, viste, esto Sí, es sí, serio. sí. Eh, yo Pero es así. nunca estuve en el gobierno de Néstor, en el de Cristina me fui absolutamente porque con ella había una soberbia y una necesidad de obediencia a la cual yo nunca estuve dispuesto. Entonces, bueno, la gente, hay mucha gente que la recuerda, yo hoy veía lo de la plaza, me dolía porque, bueno, el recuerdo de esa gente eran épocas positivas y en el mío no tanto, pero son distintas miradas. Ahora, no tenemos dirigencia política, no la tiene el Claro. peronismo, ni el radicalismo, ni los conservadores, digamos, estamos en manos de ensayos que no tienen profundidad, de aficionados. Aficionados, pero que tienen un plan, ¿eh? O sea, que es entronizarse. Ellos tienen no un esquema de gobierno, sino un esquema de poder. Y el propósito de ayer a Francos en un reportaje televisivo dijo, bueno, recién empezamos, llevamos 1 año y medio, tenemos 6 años y medio más. Yo me pregunté a mí mismo, ¿qué dijo este muchacho? Hasta donde yo sé, la Constitución no se reformó. Los periodos son de 4. O sea, que ya están hablando de la reelección. Imagínate que si vos estás pensando, no estás gobernando. Estás teniendo un esquema de poder. Y cuando vos tenés un esquema de poder, vas a sacrificar muchas cosas, incluso aplastar el dólar, como por ejemplo, y a la Argentina no viene la gente porque el dólar está para el extranjero, es malísimo venir a la Argentina. A diferencia que hemos vuelto a la época de Martínez Dios. Todo eso me preocupa y me preocupa también que eh, voces como la tuya no se escuchan o porque no se escuchan, sí, se escuchan, me refiero, pero no se escuchan como deberían estar mucho más reproducidas, o sea, tendría que haber más gente, creo que hasta hay un miedo de decir, vos tuviste una declaración muy fuerte y muy valiente, que yo te daba el pie con esto de Robespierre y la guillotina, no sea cosa que después se le aplique, que dijiste que también el gobierno de Milei puede llegar a tener, de hecho, el caso Libera es un caso de corrupción, o sea, no vengamos Sí, con que sí, es sí, una... sí. Es un pacto de- mira, es muy difícil porque los periodistas dicen alegremente lo que no está vigente es el espacio del centro. El espacio del centro es el de la cordura. Yo fui diputado cuando Balbín lo despedía a su viejo adversario. Y era un país que se había encontrado a sí mismo. Y ese país lo destruyó la dictadura, pero después lo destruyó la política nuestra. Nosotros tenemos que hacernos cargo de haber profundizado una grieta que no tiene sentido y que no le sirve a nadie, ¿no? Y de todos lados. Lo que pasa es que también a uno le choca cuando, por ejemplo, todos estos muchachos que están muchos de ellos en el gobierno, vos le conocés el pedrié. O sea, a mí que no vengan a hablar de casta, porque yo con el aprecio que le tengo a Francos, que lo conozco desde el año 73, mirá desde cuándo, debe ser más o menos la línea porque lo conocés vos, más casta que Franco no se consigue. Eh, entonces, Son los que se agacharon en todos los gobiernos. Yo
cuando Cristina eligió a Scioli, me fui a trabajar con Macri. Y dije claramente, prefiero a un adversario que promete, después no lo cumplió, pero antes que alguien que use mi causa sin siquiera saber de qué se trata, porque peor que Scioli no hay nada. No, aparte es un cara dura, aparte es yo creo que van tete a tete con Alberto Fernández, ¿no? Gerentes al servicio que mejor pagan. Alberto, yo cuando vi que a Cristina le elegí a Alberto y fuimos a cenar, me invitó a cenar, y yo salimos de ahí con un periodista importante, lo más importante, habíamos ido juntos, éramos 4, y dijimos, la choca, fue el peor gobierno de la historia. Sí. Es lamentable decirlo, pero fue así. Como también uno en el fondo ve que esto de Cristina ahora, uno por un lado se alegra, ¿no? Pero por el otro lado te invade una tristeza muy grande de pensar que es una expresidenta 2 veces y qué imagen estamos dando en el mundo, ¿no? Un No, es vicepresidente. tristísimo eso. Y lo peor es que algunos festejen o descorche champán. Yo digo, no tiene, es doloroso. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo que no puede es festejar. Totalmente coincido contigo. Yo me acuerdo cuando fue la destitución de Ibarra, que yo fui el fiscal del juicio político, me enojé mucho con un diputado que a 2 cuadras de ahí estaba festejando con champán. Un diputado que estaba en la comisión juzgadora, y me enojé mucho porque yo hasta en el alegato dije, más de uno me dijo de boca para afuera porque por dentro te debes estar festejando el fallo. No, entendí, no lo festejaba, me ponía contento simplemente el hecho que los padres de esos chicos que habían muerto masacrados en Cromañón por culpa de la corrupción, Sí. veían como una suerte de resarcimiento que después no lo encontraban en sede judicial. Pero yo quería volver sobre eso que vos dijiste, vos hoy lo dijiste muy claro en una nota, de- donde lo mismo que estoy diciendo ahora yo, de que es triste que eh, una presidenta haya terminado presa, eh, y, y vaticinás un destino semejante al de Cristina para Milei. A mí Milei me parece que es un empleado de algunos grandes empresarios. No tiene originalidad. Y conozco algunos de sus gestores. Me parece que una cosa es la libertad y otra es la codicia. La política tiene que ser ocupada por aquellos que piensan en lo colectivo. Y eso no está presente. Entonces, cuando te dice José Luis Esper que proteger es cazar en un zoológico, y vos ves lo que está haciendo Trump, o Trump está loco o Esper está loco. Yo creo que el que está loco es Esper, ¿no? Digamos, el proteccionismo existe en la humanidad. Seguro, seguro, de eso no hay ninguna duda. Además, uno tiene que tener una visión un poco más empática con sectores que están tan postergados, jubilados, con los chicos con discapacidad. Que la Con votación. el Garrahan. Lo del Garrahan es atroz. Y con el Garrahan todavía que yo escucho algunas voces, y no justamente del liberalismo, del libertarismo, no del liberalismo, del libertarismo, que te dicen, bueno, pero el Estado no tiene por qué pagar la capacitación, pero están dando un servicio al Estado. Se ha llegado a un nivel de analfabetismo social brutal, ¿no? Porque hay individuos que dicen cosas como si no tuvieran conciencia de que están diciendo una burrada y definiendo su mediocridad. Exactamente. La verdad que siempre un gusto escucharte y con la lucidez de toda la vida servís al pueblo. Digo, cuando
seguís, cuando continuás expresando estas voces de libertad, de sentido común, de raciocinio, de buscar, como decía Francisco, ¿no? De construir puentes y no levantar muros. Así que te agradezco realmente y que sigas Bueno, con la misma vocación de siempre. gracias a vos, Quedamos un pues. abrazo grande y yo pienso lo mismo de vos, desde ya. Un abrazo grande. Un abrazo gigante, te agradezco infinitamente, demasiado grande el elogio me queda. Un abrazo Gracias. grande, ¿eh? Sobre todo proviniendo de un capo como vos. Bueno, Vamos al corte, eh, ¿qué te parece? sí señor, nos hemos ido. No, estamos bien, pero Eh, vamos al corte y seguimos con el programa. bueno, avísame cuando lo... Sí, Bueno, sí, no te preocupes. seguimos con el programa, pero avísame cuando lo podamos Somos conectar. la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte, en Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Continuamos con el programa. Jorge, ya te está escuchando el doctor Félix Lonigro. Hola Félix, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas noches, perdón, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, mira, varias preguntitas queríamos saber, desasnar contigo algunos temitas que hoy se han suscitado. En primer lugar, el tema de la prisión domiciliaria, que mucha gente ha entendido, más allá de lo que dice la letra clara del artículo 10 del Código Penal, que se debe aplicar automáticamente, por un lado, y por el otro lado, el otro tema que también nos preocupa es si este tipo de manifestaciones son compatibles con manifestaciones como la que hizo públicamente, no las de la gente, sino la que hizo públicamente como una suerte de arenga política bastante bien disimulada por parte de Cristina Kirchner. Si esto realmente no está entorpeciendo el otorgamiento de la domiciliaria que se le ha dado. Bueno, a ver, indudablemente que lo que pasa es que Cristina Fernández es una provocadora profesional. Era esperable que
no se quedara sentada en el sillón mirando series. Claro. Iba a tener esta impronta, iba siempre desafía y tira de la cuerda, y obviamente no está dispuesta, y por eso no se fue al Calafate a hacer, o no propuso Calafate como domicilio para hacer prisión domiciliaria, porque ella justamente lo que quería era esto. La decisión que tomó el Tribunal Oral ayer de conceder la prisión domiciliaria, pero además establecer una serie de restricciones, fue muy clara. Cristina Fernández no puede realizar actos que perturben la tranquilidad pública. Esto del balcón que siempre se habló, bueno, así está contenido el balcón, porque no es el balcón en sí mismo, sino es el balcón que puede usar. Ella hoy pidió que le dijeran si podía usar el balcón. Eso es una provocación. Ella sabe que puede tranquilamente usar el balcón. El problema es qué hace desde el balcón. Ahora, hoy, redobló la apuesta enviando un audio a la manifestación donde estaba en el Plaza de Mayo, y esto es algo que se lleva de bruces con la restricción que ella tiene. A ver, por un lado es cierto que nadie le puede impedir que se exprese, pero lo que pasa es que esto es una forma de expresarse políticamente. Indudablemente se expresó políticamente, y si bien no le alcanza la inhabilitación para expresarse, porque es para ocupar cargos públicos y por lo tanto para presentarse a la elección, pero indudablemente esto que está haciendo es política. Entonces, una cosa es expresarse y otra cosa es expresarse políticamente. Yo entiendo que esto empieza a transitar por una línea muy delgada entre lo que puede y lo que no puede hacer. Cristina Fernández no puede hacer política, y expresarse de este modo la libertad de expresión es un derecho civil, pero cuando se manifiesta políticamente deja de ser un derecho civil y se convierte en un derecho político. Por lo tanto, creo que está jugando con fuego, e indudablemente, si esto subsiste en el tiempo, y bueno, es muy probable que le apliquen nuevas restricciones a lo que puede hacer como condenada. Y de última, hasta inclusive no descarto que de seguir esto así, directamente le revoquen la prisión domiciliaria. Estuve estudiando el tema y realmente es como vos decís. Incluso hay algunos fallos que señalan que no hay prohibición general del uso de medios de comunicación de cualquier tipo de la prisión, pero siempre que existan razones específicas y fundadas. O sea que me parece que acá ya la limitación de su uso se ve claramente, porque evidentemente ya está en cierto modo llamando a la gente a manifestarse, enalzarse contra los poderes constituidos, porque la necesidad de hablar de que la gente fuera a Plaza de Mayo y que por qué no fueron a la Corte o no fueron a otros, o a Comodoro Pi, fueron a Plaza de Mayo porque era una manifestación de tinte político que ella porque, a ver, si esto ya lo manda incluso más por sus redes sociales, es una cosa. Pero Urbi et Orbi, que se escuche la voz de ella, y encima no era un mensaje grabado, sino que era en vivo, entonces, que incluso hubo un ida y vuelta, ¿no? O sea que me parece que acá estamos caminando por una cornisa muy delicada. No, por supuesto. Y de persistir esto así, esto no va a terminar como ella quiere, la va a terminar perjudicando su narcisismo, su mesianismo, en fin, creo que está jugando con fuego y probablemente termine. Pero claro, esto va a generar más todavía una batahola en sus seguidores y se restringen más si esto termina como es previsible. Pero bueno, es lo que ella quiere.
en definitiva. Yo creo que ella quiere gran escándalo con su prisión. Va a ver que la justicia va a tener que ser muy prolija en esto, ¿no? O va a tener que tener paciencia o va a tener que ser muy firme, las dos cosas. Otro tema que también me preocupa, porque más allá que el fallo, por más que se digan pavadas, el fallo fue totalmente ajustado a derecho, la fundamentación del mismo, si Cristina hizo una defensa técnica, no hizo una defensa técnica, sino una defensa política, era porque evidentemente no tenía argumentos técnicos para poder rebatir las graves acusaciones en su contra. Pero más allá de esto, creo que la sentencia, desde mi punto de vista, de la Corte fue absolutamente impecable. Pero ahora empiezan a correr algunas voces, como por ejemplo lo escuchaba a un abogado de ella, diciendo que estaba en ese Dalbón, Gregorio Dalbón, el que lucró con las víctimas de los accidentes de tránsito. Estaba diciendo Dalbón en Europa, le decía que estaba en La Haya, y que estaba haciendo una presentación. Una cosa disparatadísima, porque La Haya no interviene en estas cuestiones, sino que estas cuestiones son resorte, intervienen cuestiones entre estados. Pero, por otro lado, escuchaba que también puede existir la posibilidad de la revisión de la sentencia condenatoria en tribunales internacionales. ¿Cómo ves esto vos, a la luz también de lo que dice la Constitución nuestra en el 75, inciso 22, ¿no? O sea, de los tratados con las demás naciones y con organizaciones internacionales? Bueno, a ver, el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, ha creado estos dos órganos, son la Comisión Interamericana de Justicia y la Corte Interamericana de Justicia. A la Corte Interamericana los estados, llegan solo los estados, no llegan los individuos. Cristina Fernández no puede llegar directamente a la Corte, tiene que pasar previamente por la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana puede intervenir en algún asunto en tanto y en cuanto, justamente para analizar si la afectación al derecho de quien hace el reclamo, en este caso Cristina Fernández, ha sido arbitraria, o sea, si el derecho vulnerado ha sido arbitrariamente vulnerado. Si en el caso de un juicio, si no se respetaron el derecho de defensa, más que nada, y la Corte interviene cuando hay cuestiones, cuando hay detenciones arbitrarias, como pasó con Petro, con Gustavo Petro, a quien ahora pretende invocar como antecedente, cuando no tiene nada que ver, porque Petro era un alcalde, estaba en funciones, Cristina Fernández no, fue destituido políticamente, Cristina Fernández fue condenada después de 17 años en proceso. Así que indudablemente, si lo que se va a analizar, porque esto es lo que se va a analizar, es si las garantías constitucionales en juicio, Cristina Fernández está perdida. Pero además, por otra parte, una medida cautelar requiere una verosimilitud, como que realmente hay motivos fundados para creer que acá hay una detención arbitraria, una sentencia en un juicio que llevó 17 años, que se dieron todas las etapas del debido proceso, defensa de juicio, etapas recursivas, más de 10 jueces interviniendo, fiscales. Realmente es tan absurdo creer que puede tener algún éxito allí en el ámbito internacional, que sinceramente, y además aún cuando lo tuviera, ya nuestra Corte tiene dicho, en el caso Fontevecchia, que no hay una cuarta instancia en los organismos internacionales. Esto sería afectar nuestra soberanía, y si bien es cierto que existe tratados, que nosotros adherimos al Tratado del Pacto de San José de Costa Rica, también es cierto que la Argentina tiene sus poderes constituidos que interpretan el sentido y el alcance que tienen las normas constitucionales o las convencionales como esta, y nuestra Corte lo ha dicho, lo ha planteado de ese modo. En todo caso, dijo la Corte, si la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana hacen recomendaciones o hasta intimaciones inclusive a los órganos políticos, no va a decir pase. Pero jamás se puede entender que la Corte pueda dar vuelta una sentencia de la última instancia
que hubo en la Argentina, que es la Corte Suprema, porque si no, insisto, estaríamos en que la condena no quedaría firme hasta tanto no intervenga la Corte Interamericana. O sea, le estiraríamos la ejecutoriedad de una sentencia, cosa que es realmente absurdo. Así que, por ese lado, a lo que me parece que apunta Cristina Fernández es a victimizarse internacionalmente, a decirle al mundo, bueno, fíjense que esto es indignante, mostrarse indignada, ¿no?, frente a esta situación, pero que yo creo que de antemano sabe que de allí no va a resultar absolutamente nada. Sí, yo también pienso lo mismo. Lo que pasa es que yo cuando era diputado estaba en la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal Federal y hay una norma de la cual que han aumentado mucho en estos días, que es el artículo 366, un inciso F, que habla de la revisión de la sentencia condenatoria firme. Y dice que, en uno de sus incisos, dice que la revisión procede por los motivos siguientes. Y dice, por ejemplo, cosas que son muy lógicas, como que la sentencia se haya apoyado en prueba documental o en prueba testimonial cuya falsedad se hubiera declarado en un juicio posterior, prevaricato, cohecho, se descubrieran nuevos hechos que demostraron que la persona... Y un inciso que está fuera de toda lógica, que yo creo que se hizo para satisfacer las inquietudes de Zaffaroni, que en ese momento batallaba mucho en la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde dice que se podrá revisar si se dicta en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual. Una norma más oscura no hay, pero se tratan de agarrar a esta norma. Yo creo que esta norma no dice nada, porque lo que está diciendo es una sentencia, que se tiene que dictar la sentencia, y la sentencia de la Corte Interamericana tiene que referirse a que fue dictada contrario al derecho, y esto obligaría a que tuviéramos una norma supranacional que, como decís bien vos, no permitiría que las condenas estuvieran nunca firmes. Pero se agarran de esto por una redacción, por un lado temeraria y por el otro lado evidentemente sesgada y sumamente intencional, ¿no? Bueno, por eso digo que en realidad van a intentar patalear en ese ámbito, porque es a donde se llega, a donde el escenario, el contexto, el concierto de las naciones se escuchan o se pueden hacer oír desde ahí, pero justamente es para mostrar indignación, porque yo creo que saben que en la práctica no pueden tener éxito. Yo creo que la única posibilidad que tiene que quedar libre es con un indulto. Y así todo tenemos que obviamente hablar de la imposibilidad de un indulto para un delito que constitucionalmente está asimilado al atentado contra la democracia y el orden constitucional, que son indultables según la misma Constitución. Así que por supuesto yo entiendo que tampoco puede ser indultado, y aún cuando el indulto procediera, creo que por interpretación restrictiva de este instituto, entiendo que tampoco abarcaría la accesoria de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Pero claro, bueno, esas serán discusiones, se darán oportunamente, ¿no? Mientras tanto, creo que Cristina se tiene que ir haciendo la idea de que va a tener que cumplir la condena, por lo menos los 2/3, que es para lo que sea la libertad condicional. Sí, totalmente de acuerdo. Yo mismo te señalaba de que cuando advertí ese artículo, ya te digo, estaba en la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal Federal, una comisión bicameral, e presenté un proyecto que después no se perdió, dejó de tener estado parlamentario, solicitando la eliminación de ese párrafo. Y Urtubey, que era senador, y muchos senadores y diputados lo vieron con buenos ojos. Después es un poco como que hay un prejuicio que no te podés meter con tratados internacionales, que te puede ocasionar un problema, pero me parece que tampoco podemos seguir aceptando esto, que haya normas por sobre nuestro derecho vigente, ¿no? Vos lo decís, sí, por supuesto. Lo tratás muy bien en tu obra manual, de derecho. Sí. Exactamente. Y te agradezco muchísimo. Y en esto... Sí. No, digo que en esto la Academia Nacional de Derecho es muy clarita.
cuando no entiende que la jerarquía constitucional que se le asignó a los tratados, pueden colocar a los tratados al lado de la Constitución, pero nunca abajo. Y ese famoso artículo 27 que dice que todos los tratados deben estar de acuerdo con los principios de la Constitución Nacional, ni siquiera ha sido modificado en la reforma de 1994 y sigue estando vigente. Así que, bueno. Exactamente, el 27 es clarísimo. Es clarísimo, o sea que, bueno, toda esa parte no se tocó, porque si se tocaba toda esa parte, la parte... Sí, nada. No lo podían, porque la ley declarativa lo prohibía. Entonces, bueno, les quedó un mamarracho ahí hecho en el artículo 75, inciso 22, que realmente, bueno, pero se ha generado una nueva discusión doctrinaria en eso. Desde la reforma del 94 venimos discutiendo ese tema, y lo seguiremos discutiendo mientras siga estando allí vigente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, siempre muy claro para explicar todos los temas constitucionales. Un fuerte abrazo, Félix. Bueno, gracias. Gracias, Jorge, que siga muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muy amable. Y bueno, nosotros te quiero simplemente, ya en estos minutos finales, señalar algo que me parece importante. Hoy hubo un documento emitido por la Fundación Pensar del PRO, donde se marcan déficits en materia política y económica, básicamente solicitando la necesidad de construir un nuevo consenso sobre el rol del Estado. Recuerdo, me repiquetea en la cabeza aquella famosa frase de Willy Brandt, el canciller de la democracia cristiana alemán, hoy sería considerado zurdito o comunista, que decía: cuánto mercado como sea posible, cuánto Estado como sea necesario. Hay un consenso tiene que haber que supere tanto la nostalgia por los modelos estatales del pasado, que nunca fueron sostenibles en el tiempo y que además no resolvieron los problemas de la gente, y que menospreciaron además el rol del sector privado, con un consenso que esté fuertemente anclado en la Constitución Nacional y en los valores de nuestra democracia liberal. Que dirán que somos ñoños o republicanos, pero evidentemente me parece que, como en este caso, la justicia y la verdad tardan, pero a la larga triunfan. Y como en este caso también me parece que la motosierra es para desmalezar, no para que en ese desmalezamiento nos llevemos por delante todas las plantas sanas, todas las flores del lugar. Y creo que esto es lo que ha sucedido con el tema universitario, con el tema del Garrahan, con el tema de los jubilados y tantos otros, con el tema del INTA, que ahora hay una discusión en el propio gobierno entre Sturzenegger y Caputo, porque se dan cuenta que el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ha sido vital para que nuestro campo tuviera el desarrollo tecnológico que tuvo. Y bueno, se va a poner muy contento nuestro amigo, nuestro amigo Javier se va a poner muy contento hoy, porque entregamos el programa en tiempo y forma. Así que, bueno, nos vamos hasta el Gerardo, Jorge Gerardo. Gerardo, no, lo que pasa es que me manda el Zoom, es Javier Gonzalo Martínez. Entonces por eso viene a veces mi confusión. Gerardo me tendría que mandar directamente la clave para entrar al Zoom. Bueno, nuestro amigo Gerardo, como siempre, tan atento, y vos también, desde luego, Horacio, que sos un gigante. Y nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chao.